como pusimos en la propaganda de la clase, recordar es aprender. Es importante recordar los maasim de los tzadikim para poder aprender que Hashem nos dé el zehut con salud y verajá 120 años, asimilarnos a sus caminos. Y eso es la obligación de todos nosotros, recordar los maasim, los actos de los tzadikim, y eso nos hace aprender. Es como un sefer musar vivo. Yo voy a estudiar un libro de musar y puedo también acordarme y aprender de los actos de los tzadikim, y es como un sefer musar en vivo. Vamos a hablar de 3 temas. Hace 3 semanas, un mes más o menos, me mandaron un video de unas palabras de la Rabbanit Kolodetsky. Es la hija de Rab Chaim Kanievsky, y ella mandó un anuncio, un mensaje a todos los Yehudim, mujeres de todo el mundo: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Israel. Y son palabras tan bonitas que quiero, Bezat Hashem, aprovechar esta oportunidad de que la escuchen, y yo voy a explicar lo que Bezat Hashem ella dijo. Vamos a dividir el video en 3 y vamos a escuchar la primera parte. Voy a Bezat Hashem a explicar, y así Bezat Hashem poder tomar el consejo que ella nos dijo en nombre de su papá, de Moreno de Rabbenu, Rab Chaim Kanievsky Shlita, que son momentos que cada uno de nosotros es muy buena oportunidad de escuchar y aprender de estos Gedolim tan grandes. Bejabod, vamos a escuchar a la Rabbanit. נשים יקרות בכל הארץ כולם, פנמה, ארגנטינה, אמריקה, כולם, כמה דברי חיזוק קטנים שזה נותן את כל החיים. זה עושה נחת בילדים ובריאות ופרנסה ושלום בית, כל הדברים הטובים משלושת הדברים שאני אגיד לכם עכשיו. נשים יקרות, הרב שטיימן, זכרונו צדיק לברכה, אמר שכל אישה תשתדל בלי נדר לקבל שבת 10 דקות לפני הזמן, תוספת שבת. 10 דקות האלה שמוסיפים על שבת, זה 10 דקות הכי חשובות בכל השבוע. ומי שב10 דקות האלה, כל הבקשות, כל התפילות, הכל מתקבל. להדליק נרות שבת בלי נדר, 10 דקות לפני הזמן. נשים מדליקות נרות, וזה מקבלות שבת. בנות שלא מדליקות נרות, צריכות להגיד 10 דקות קודם לפני זמן כניסת שבת, הרי אני מקבלת עליי תוספת שבת קודש. ואחר כך קיבלתם שבת, יותר לא עושים כלום, רק אפשר להתפלל ולבקש בקשות. דבר שני זה תוספת תפילה. Explicó la Rabbanit así en nombre de Rab Steinman, alaba Shalom. Toda Bat Israel es muy importante que reciba la mitzvah de Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat quiere decir que una persona aumenta el Shabbat. Shabbat entra a la hora de la Shekiah, es cuando ya es Shabbat. La Shekiah es la puesta del sol. Nosotros sabemos, tenemos costumbre de muchos años, que se prende velas de Shabbat 18 minutos antes de la Shekiah. En esos 18 minutos, la que prende en 18 minutos ya cumple con Tosefet Shabbat. Es decir, que el prender en el horario de 18 minutos es muy bueno, porque ya cumples con Tosefet Shabbat. ¿Qué quiere decir Tosefet Shabbat? Que la mujer que prende velas de Shabbat en ese momento está recibiendo Shabbat, ya que la mujer no dice Boí Kalá, no decimos Mizmor le David como los hombres en el Bet HaKnesset. Pues la mujer recibe Shabbat por medio de Adlakat Nerot Shabbat. Cuando la mujer prende velas 18 minutos antes de la Shekiah, está haciendo Tosefet Shabbat, está aumentando el Shabbat, porque esos 18 minutos todavía es viernes, no ha entrado el Shabbat, pero aunque todavía es viernes, ya tiene efsharut, posibilidad de poder recibir el Shabbat. Quiere decir, aunque es viernes, ya podemos convertirlo en Shabbat.
Y si una persona recibe Tosefet Shabbat, estás convirtiendo tú en un momento de Hol, en un momento que no es Shabbat, tú lo estás haciendo Shabbat. Esa es la mitzvah de Tosefet Shabbat. Dice el Mishnah Berurah que aunque nosotros prendemos 18 minutos antes de la Shekiah, pero es importante prender 12 minutos antes de los 18, es decir, media hora antes de la Shekiah, porque en ese caso estás haciendo más Tosefet Shabbat y también estás cumpliendo con la opinión de todos los Rishonim y ya estás librando de que no entres con Shabbat según todos, con media hora, que no estás obligada, pero la que cumple y adelanta el Shabbat media hora antes de la Shekiah, estás haciendo una Jumra y haciendo una Shemirah sobre el Shabbat de cumplir con todas las opiniones de los Rishonim. Dice el Mishnah Berurah, el que recibe Shabbat media hora antes de la Shekiah, Ashrei lo, bienaventurado es. ¿Por qué? Porque él cumplió con la deá de todos los Rishonim, aunque no estamos obligados, porque la halajá es hasta la Shekiah y unos minutos antes ya es Tosefet. Pero si tú procuras de prender media hora antes de la Shekiah para cumplir con la opinión de todos los Rishonim, estás haciendo como una Jumra especial sobre Shemirat Shabbat. Y cuando tú te procuras de cumplir con la opinión de todos los Rishonim en Shabbat, Ashrei lo, es bienaventurado esa persona, porque cumpliste con todas las opiniones. Por lo tanto, Rabbi Aaron Lev Steinman, alaba Shalom, después de un año que falleció mi mamá, o cuando ella falleció, él nos mandó a decir y nos dijo, es muy importante que en México empiecen la hora de Hizuk y procuren de prender velas de Shabbat media hora antes de la Shekiah. Es decir, que no nada más 18 minutos como tenemos en los calendarios, sino aumentarle 12 minutos más, y con eso estás cumpliendo con todos los Rishonim. Esta Jumra que nosotros hacemos es una segulá muy muy importante, y son momentos que tú decidiste convertirlos en Shabbat. Tú recibiste a la Shejinah un tiempo antes de que llegue la Shejinah, que es Shabbat, y en ese momento es muy propicio, dijo la Rabbanit, Kol hatefilot mitkablot. Todas las tefilot que rezas en ese tiempo de Tosefet Shabbat, todas las tefilot mitkablot son recibidas. ¿Por qué? Porque tú hiciste una Jumra de lejabed, de honrar y respetar el Shabbat. Boreolam te paga. Ki mejabedai ajabed. Tú me respetas y me honras, yo también te voy a honrar y te voy a respetar a ti. Por eso dice que es momento que uno puede pedir tefilá, en el momento de la hora de Hizuk, lo que uno quiera. Yeshuot, atzlajá con los hijos, parnasá, briut, pedir por Am Israel. Son momentos que uno tiene que aprovechar, que es una cercanía a Kadosh Baruj Hu muy grande, y uno tiene que aprovechar esos momentos. Yo le pregunté a Rabbi Aaron Lev Steinman, le mandé a preguntar, una señora que no alcanza a prender las velas de Shabbat media hora antes, las prendió 25 minutos antes, no alcanzó los 12 minutos antes de los 18, también se llama Hizuk, también se llama que hizo un esfuerzo, una Jumra extra, y dijo el Jajam que hasta 2 minutos antes de los 18 todavía se considera Hizuk. Si tú prendes 12 minutos, es Hizuk. Si prendes 2 minutos antes de los 18, es decir, 20 minutos antes de la Shekiah, todavía estás en la hora de Hizuk. Y se considera que prendiste con un Tosefet Shabbat, con Jumra de todos los Rishonim. Es decir, o media hora hasta 20 minutos se considera Hizuk. No pienses que si no pudiste prender en la media hora ya perdiste la hora de Hizuk.
También puedes hasta 20. Y si no aprendiste en los 20, prende en los 18. Y si no aprendiste en los 18, trata de prender lo más antes posible. Según Jajam Ovadia Yosef, uno puede prender las velas de Shabbat todo momento que estés seguro que todavía no entró la Shekiah. Todavía puedes prender las velas de Shabbat. Si estás seguro que no ha entrado la Shekiah. Hoy que tenemos reloj en los celulares, hoy que tenemos reloj del celular, el celular te da una hora exacta. Antes que habían relojes de manecillas, muchas veces no sabes si tu reloj está exacto o no, a lo mejor está un minuto más, un minuto menos. Si entras en la duda que ya entró la Shekiah, no puedes prender las velas de Shabbat. Con cualquier duda es mejor no prendas y no entres en la duda de Haz Shalom prender velas, prender fuego en Shabbat Kodesh. Por eso dice Jajam Ovadia, ¿cuándo puedes prender si se te hizo muy tarde? Por ejemplo, llegaron tus hijas a la casa, tu nuera llegó a la casa un poco tarde y te dice, Martami o mamá, ¿puedo todavía prender? Si estás segura a qué horas es la Shekiah y no ha entrado el tiempo de la Shekiah y tienes el reloj, el celular con la hora exacta, puedes prender antes de la Shekiah. Así opina Jajam Ovadia Yosef. Jajam menciona a Shaul en el libro Or Letzion, dice que aún 4 o 7 minutos ya no prendas velas de Shabbat antes de la Shekiah. Si ya estás muy cerca de la Shekiah, mejor no prendas las velas de Shabbat. Así opina Jajam menciona a Shaul. ¿Por qué? Porque él dice que hay opiniones que la Shekiah es antes del tiempo que está, porque el sol ya se esconde. Para nosotros que estamos en la ciudad, el sol ya se esconde porque hay montañas, entonces a lo mejor 7 minutos antes ya se considera Shekiah para nosotros, ya que no vemos el sol. Por lo tanto, Jajam Ben Zion dice, si 7 minutos faltan para la Shekiah, ya no prendas las velas. Mejor quédate sin prender velas de Shabbat y no entres en el hashash de Haz Shalom prender fuego en Shabbat Kodesh. Jajam Ovadia opina que no. Jajam Ovadia dice, si estás segura que no ha entrado la Shekiah, puedes todavía prender velas de Shabbat. 2 minutos antes de los 18 todavía se considera la hora de Hizuk. Y dijo la Rabbanit que es muy importante que la mamá, la mujer pida tefilá en ese momento. Las tefilot son muy recibidas. Dice que es el momento más elevado de toda la semana, aún más que Shabbat. ¿Por qué más que Shabbat? Porque el Shabbat ya entró. Acá yo traje al Shabbat. Yo decidí que sea Shabbat para mí, siendo todavía un día viernes, siendo todavía día de Hol. Yo adelanté el Shabbat. Al yo adelantar el Shabbat, tengo esta segula, esta fuerza, que son los momentos más elevados de toda la semana, son esos minutos de Tosefet Shabbat. Quiero contarles una historia que me mandó Rav Zilberstein cuando hicimos la hora de Hizuk por el consejo de Rav Steinman. Rav Zilberstein me mandó una carta contando un sipur del Ritbaz. El Ritbaz era un jajam que él escribió una explicación sobre el Talmud Yerushalmi, sobre las Gemarot Yerushalmi. Es muy difícil estudiar Yerushalmi, y el Ritbaz escribió una explicación sobre el Yerushalmi. Él era joven y se enfermó. Estaba muy delicado y casi que estaba a punto de fallecer. Cuando él se curó el Ritbaz, él contó que en verdad su Neshama subió al Shamaim del Ritbaz y le dijeron en el Shamaim que ya llegó su momento de fallecer, ya terminó su tiempo de vida que tenía en este mundo. En eso llegaron malachim, ángeles, a abogar por él y le decían, Ribono Shel Olam, alárgale la vida. Él escribió un pirush sobre el Yerushalmi y el mundo entero pueden estudiar Yerushalmi por él. Y dijeron el Bet Din Shel Mala, adelante, estuvo muy bien su explicación del Yerushalmi, pero ya terminó su tiempo de vida.
Era el tiempo que él tenía que vivir. Llegaron otros malajim, dijeron que el Ritbaz estudió Torah toda su vida, mitohat hak, con mucha pobreza. Su papá del Ritbaz tuvo que vender el horno que tenían en la casa para poderse calentar. Lo vendió para poder pagar el moré que le enseñaba al Ritbaz. Desde niño estudió Torah con mucha dificultad y pobreza. Ese zehut, que lo curen y le den más vida. Y en el Shamaim dijeron, es un zehut muy grande, pero ya terminó su tiempo de vida. Y en eso llegó un ángel y dijo, yo quiero abogar algo al Ritbaz. Él toda su vida se cuidó de hacer Tosefet Shabbat. Él aumentaba el Shabbat. Tosefet Shabbat, momento que él no debía de ser Shabbat, él lo convertía en Shabbat y hacía Tosefet Shabbat. Midá que neget midá, él aumentaba el Shabbat, ahora le van a aumentar vida. Y en ese momento en el Shamaim dictaminaron que tiene que regresar a este mundo por el zehut de Tosefet Shabbat. No quiere decir que Tosefet Shabbat vale más que estudiar Torah, pero aquí vemos la importancia de lo que es leosif a la Shabbat. Mosif et Shabbat, mosifimlo shenot chaim. Le aumentan a la persona años de su vida. Es arihut yamim que la persona logra cuando uno hace Tosefet Shabbat. Por eso vemos la importancia de esta mitzvah. Y Tosefet Shabbat, como les expliqué, la mujer recibe Shabbat a la hora de prender velas de Shabbat. Dijo la Rabbanit que las niñas que no prenden velas de Shabbat, nosotros los hombres, ¿cómo recibimos Tosefet Shabbat? Porque decimos Boikala, Boikala, y tratamos de rezar en un minyan que digan Boikala, Boikala antes de la Shekiah. Por eso los minyanim de Minjá empiezan aproximadamente 20 minutos antes de la Shekiah, los viernes. Entonces rezamos Minjá en el Knis, terminamos Minjá, y cuando estamos diciendo Mizmor le David, Kabbalat Shabbat, faltan 5 minutos para la Shekiah. Entonces hicimos Tosefet Shabbat, ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Hay Tosefet Shabbat. Entonces los hombres recibimos Tosefet Shabbat en el Knis. Las mamás reciben Tosefet Shabbat a la hora de prender las velas de Shabbat. Pero las hijas solteras que no prenden velas de Shabbat y no van a decir Boikala, Boikala, ¿cuándo van a recibir Tosefet Shabbat? Ellas, cuando entra la Shekiah, reciben Shabbat, pero no recibieron Tosefet Shabbat. Entonces dijo la Rabbanit que es importante que la mamá les enseñe a que ellas digan Hareni mekabelet alay Tosefet mitzvat kedushat Shabbat. Si no la saben decir en hebreo, que la digan en español. Yo recibo sobre mí la mitzvah de Tosefet Shabbat. Con 5 minutos antes de que entra la Shekiah y la niña dijo Areni mekabelet alay, yo recibo sobre mí Tosefet Shabbat, ya cumplió con la mitzvah de Tosefet Shabbat. Jajam Ovadia opina que las mujeres no reciben Shabbat a la hora de Adlakat Nerot. Ellas pueden prender velas de Shabbat y después pueden conectar la cafetera y después pueden conectar la plata. Él opina que las mujeres no reciben Shabbat a la hora de Adlakat Nerot. Por lo tanto, las mujeres que acostumbran las alajot, como Jajam Ovadia Yosef, alaba Shalom, cuando prenden velas de Shabbat, no reciben Tosefet Shabbat. Entonces, ¿ellas qué tienen que hacer? Lo mismo que las niñas. Decir, yo recibo Tosefet Shabbat antes y recibir Tosefet Shabbat, porque ellas no recibieron Shabbat a la hora de Adlakat Nerot. Pero la costumbre, me lo dijo esto Jajam David Chueke, y eso así opinan muchos poskim, que la costumbre de nosotros en México y en muchos lugares del mundo es que las mujeres reciben Kabbalat Shabbat a la hora de prender velas de Shabbat. Por lo tanto, como nosotros así acostumbramos, entonces Baruch Hashem, la mujer que prende velas a los 18
o prende a la hora de Hizuk, o 20 minutos antes de la Shekiah, o 30 minutos antes de la Shekiah, está recibiendo la mitzvah de Tosefet Shabbat y tiene un zehut muy, muy grande. Es una super oportunidad para pedir tefilá, lo que quieras. Son momentos que estás con una cercanía de Akadosh Baruj Hu grandísima. Son momentos que te tienes que sentir muy cerca de Hashem Yitbaraj, y Borolam te está escuchando, y todas las tefilot son los momentos más elevados de toda la semana, esos minutos de Tosefet Shabbat. Quiero nada más terminar. Lo mismo al terminar Shabbat, no tienen que cuidar Rabbeinu Tam para hacer Tosefet Shabbat. Nosotros cuidamos en los Batei Kenesiot, hay lugares donde cuidan 35 minutos después de la Shekiah, hay lugares donde cuidan 45 minutos después de la Shekiah, y hay lugares donde cuidan 72 minutos después de la Shekiah, que es Rabbeinu Tam. Entonces, si cuidas 35, o cuidas 45, o cuidas 72, entraste en Tosefet Shabbat también al terminar Shabbat. Quiere decir, alargaste el Shabbat al principio y alargaste el Shabbat al final del Shabbat. Eso se llama Tosefet, Leosif a la Shabbat. Antes de terminar este punto, quiero decirles algo muy importante. Una de las mitzvot más fuertes que ayudan Leilui Nishmat, cuando una persona hace una mitzvah Leilui Nishmat después de 120 años de los padres, o algún jajam, o algún tzadik, quieres hacer una mitzvah Leilui Nishmat, un zehut. Cuando una persona, una mujer, prende velas de Shabbat en Hizuk y cumple con la mitzvah de Tosefet Shabbat, en ese momento está escrito así, que todas las almas en Shabbat Kodesh, en la semana, las Neshamot están en el Gan Eden Hatachtón, están en el Gan Eden de abajo. En Shabbat suben todas las Neshamot al Gan Eden Elión. Es un Gan Eden mucho más elevado. Y en Motzei Shabbat las bajan al Gan Eden Hatachtón. Y en Shabbat vuelven a subir al Gan Eden Elión. Están en el Gan Eden, pero hay Gan Eden más elevado y hay Gan Eden para los días de la semana. Cuando un familiar en este mundo prende velas en la hora de Hizuk y hace Tosefet Shabbat, hombre o mujer, ya recibió Shabbat antes. Entonces, el papá, después de 120 años, le llaman y le dicen: tu hijo ya recibió Shabbat en Hizuk, puedes ya subir al Gan Eden Elión 10 minutos antes. Y en ese momento son 10 minutos de una satisfacción impresionante. Esa satisfacción, los papás saben de qué hijo la recibieron, o el nieto. Sin decir, es bueno si dices mejor, pero aunque no diga, ayuda. Y en ese momento el papá, después de 120 años, va al Shamayim y dice que el hijo le dio, o la hija, tanto satisfacción que se preocupa en pagarle esa satisfacción. El papá o la mamá, después de 120 años, dicen: tú me diste esa satisfacción, yo voy a hacer y te voy a pagar. Y en el Shamayim ellos piden para que tengan Berajá y Siyatá Dishmaya. Esa es la fuerza de la hora de Hizuk. Este Shabbat vamos, Bezat Hashem Yitbaraj, a comenzar. ¿Me puedes pedir fotos familiares? Sí. No, el quien digas Leilui Nishmat tiene zehut cuando prendes Leilui Nishmat. Por los papás no tienes que decir el nombre, es bueno decirlo, pero no estás obligado a decirlo. Pero cuando quieres hacer Leilui Neshama para otra persona y dices el nombre, también le ayuda el Leilui Neshama. ¿Puedes mencionar varios nombres? Sí, sí. Ahora, este Shabbat es el primer Shabbat del horario de invierno y Shabbat es 1 hora más temprano. Por lo tanto, es muy importante que estemos desde la mañana al pendiente para poder recibir Shabbat en la hora de Hizuk.
para poder prender velas de Shabbat en el momento correcto. Es un zehut impresionante. Es un zehut que dice en el Zohar HaKadosh, trae la Geulá. Ese zehut trae la Geulá. Y no quiero alargar mucho en esto, pero quiero ofrecerles una mitzvah. Que el que Bezat Hashem lo haga, tiene una abtajá, tiene una seguridad del Mishnah Berurah y del Arizal, algo muy grande. Dice así el Mishnah Berurah: Kol Adam, toda persona que propaga el horario de Shabbat y lo anuncia, va a tener el zehut de tener descendientes que van a alumbrar el mundo con su Torah. Imagínense Rashi, todo el mundo está alumbrado con la Torah de Rashi. El Rambam, toda la Torah, el Rambam es el que nos alumbra, el Shulchan Aruch. Hay libros que Baruch Hashem alumbran el mundo con la Torah. ¿Cuántos tzadikim, cuántos talmidei jajamim que han hecho por Am Israel? Jajam Ovadia Yosef tanto hizo por Am Israel, alumbró todo el mundo oscuro, le dio luz a todo el olam. Eso quiere decir tener un hijo que alumbra el mundo con la Torah. Dice el Mishnah Berurah y el Arizal que una persona que propaga el horario de Shabbat tiene el zehut, que así como tú propagaste el que se alumbre el mundo con las velas de Shabbat, Borolam te va a pagar midá que neget midá, y vas a tener hijos que van a alumbrar el mundo con su Torah, con su Avodat Hashem, con sus mitzvot. Van a ser gente grande en el pueblo de Israel. Por lo tanto, es muy importante que cada uno que pueda anunciar el horario de Adlakat Nerot Shabbat, estás propagando a que otras personas se recuerden. Van a prender el celular y van a ver el horario de Adlakat Nerot, van a decir: lo voy a prender temprano, voy a hacer Hizuk. Por ti una mujer prendió velas de Shabbat. Las velas de Shabbat que se prenden en todas las casas de Am Israel, nosotros no vemos esa luz, pero es una luz espiritual que radia a todo el mundo. ¿Cuántos Yehudim hacen Teshuvah por esa luz que les llega de las velas de Shabbat Kodesh? Es una luz espiritual, es una luz que se aumenta en todo el mundo con Or de Emet. En cambio, nosotros vivimos en un Olam Shel Choshech, vivimos en alma de Shikra, en el mundo de la mentira. ¿Quién es el que nos va a alumbrar a poder vivir con Emet, a poder vivir con verdad? Las velas de Shabbat de la mujer, porque está escrito que Javá apagó la luz del mundo por el pecado que le dio de comer a Adán Rishon. ¿Cuál es el tikún que hace Javá por apagar la luz del mundo? Es prender la luz del mundo. Quiere decir que las velas de Shabbat tienen fuerza de prender la luz del mundo. ¿Cuántos niños, cuántos bajurim, muchachos, que tienen ese nisayón, si caer con el Yetzer Hara o reforzar, ir en el buen camino y dan la buena decisión? Es porque tienen luz en su neshama. ¿Quién le alumbró esa neshama? Las velas de Shabbat de Benot Israel. Las velas de Shabbat de las madres de Am Israel son las que alumbran los corazones. Por eso dice el Kaf HaChaim que es importante que el papá llegue a la casa y se pare unos segundos delante de las velas de Shabbat y las vea. Hay que ver las velas de Shabbat, porque estas velas, cuando las ves, te llenan de luz tu vida y saber caminar en Olam HaChoshech, en el mundo de Choshech. Por lo tanto, es importante, como idea, cada uno tiene una lista en el celular de difusión. Te llega el horario de Hizuk y con apretar un botón le puedes mandar a 250 personas el horario de Hizuk. Con apretar un botón. Nada más decir, pones la foto y la mandas a todos tus contactos. No tienes que mandarla. Yo antes la mandaba a uno por uno. Uno por uno le mandaba la hoja de Hizuk. Me dijeron, ¿para qué? Haz una lista. Dividí todas las listas de mi celular en 3. Y con 3 apretadas le mando a todas las personas, casi 1000 personas, le mando la hora de Hizuk. Ahora te llegó a ti, tú también tienes 1000 que yo no tengo.
y tú tienes 1000, y tú tienes 500, y tú tienes 200. Y así cada semana se propaga cada vez más la hora de Hizuk. Cada una que se haga una lista de difusión para propagar la hora de Hizuk y que tiene la abtajá y la verajá del Arizal. Que el que propaga el horario de Shabbat tiene zehut de tener hijos y descendientes que van a alumbrar el mundo con su Torah. Bezat Hashem Yitbaraj, esta semana, cada uno que trate de hacerlo, cada uno que trate de propagarlo, y Bezat Hashem, vamos a aprovechar lo que es los celulares, lo que es el WhatsApp, lo que es toda la información, todos los contactos para aprovechar, a propagar y que se adelante el Shabbat como debe de ser. ¿Y cuántos Hilulei Shabbat estamos ahorrando? ¿Cuántos Hilulei Shabbat que la gente no llegue a Shabbat? También es importante hablar con los hijos y con las hijas y decirles, por favor, van a llegar a Shabbat, las invité para Shabbat, lleguen a tiempo para Shabbat. Ahora es mucho más temprano, Adlakat Nerot, 1 hora antes que la semana pasada. Entonces, si una persona lo hace, conocí un papá que cada semana preparaba un premio, era 1000, 2000 pesos. El que llegue en Shabbat temprano recibe una matana. Eso es esforzarte. ¿Para qué? Para reforzar y fomentar lo que es Kedushat Shabbat. Bezrat Hashem Yitbaraj es un zehut tan grande que esto nos va a traer mucha luz a nosotros y a todo Am Israel, y nos trae Shemirah min hashamayim. Amén, que ni razón. Una persona que quiere prender velas de Shabbat muy temprano, más que el Hizuk, porque tu esposo se fue al minyan temprano y tú ya tienes tiempo, no puedes prender velas de Shabbat antes de Plag Amincha. Vean en los calendarios, dice los viernes, en el calendario de Ateret Yosef, el día viernes está el horario de Plag Amincha. También ahí, el día viernes, dice Plaga Minja. Antes de Plaga Minja no puedes prender velas. Y si prendes velas antes de Plaga Minja, es como que prendiste velas el miércoles. No se llama velas de Shabbat. Es como que prendes velas desde la mañana. Y la verajá de Adlakat Nerot es verajá le batalá. Si prendes antes de Plaga Minja. Después de Plaga Minja, ya puedes prender velas de Shabbat con verajá y recibir Shabbat temprano. Desde esa hora ya puedes recibir Shabbat y debes de recibir cuando prendes. No puedes prender y hacer tenai. Tienes que prender y recibir Shabbat en Plag Amincha. Chequen en el calendario el horario de Plag Amincha. Está ahí en el calendario, dice Plag Amincha. Son 1 hora y cuarto antes de la Shekiah. Más o menos 1 hora y cuarto antes de la Shekiah ya se puede recibir Shabbat y prender velas de Shabbat. Si tú, por ejemplo, no tienes nada que hacer y ya no puedes hacer melajot porque ya recibiste Shabbat, pero no estás obligada a recibir Shabbat tan temprano. Con que prendas velas media hora antes de la Shekiah ya se considera Hizuk, según todas las opiniones, o 20 minutos también se considera Hizuk. Si prendes velas media hora antes de la Shekiah, puedes hacer condición. Puedes hacer condición. Cuando tú, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Escuchen esto. Tú, por ejemplo, prendiste velas en la hora de Hizuk, media hora antes de la Shekiah. Pero te quieres ir a casa de tu hija, te invitó, y te quieres ir en coche. Entonces, puedes hacer tenai y dices así: prendo velas, pero hago tenai, que me voy a subir todavía en coche y voy a subir en el elevador, pero no se llama que hiciste Hizuk porque todavía estás haciendo melajot. Cuando llegues a casa de tu hija, no te olvides recibir Tosefet Shabbat porque no has recibido Shabbat. Compensar, ya recibes Tosefet Shabbat. Compensar, según Han Ben Zion Abba Shaul, ya recibes Tosefet Shabbat. Entonces en ese momento dices, llegaste por ejemplo 20 minutos antes de la Shekiah a casa de tu hija, en ese momento dices, recibo sobre mí Tosefet Shabbat, y ya hiciste Tosefet Shabbat de 20 minutos. Pero una mujer que prende velas en Plaga Minja, hora y cuarto antes de la Shekiah, que es muy temprano,
no puedes hacer tenai. Porque si haces tenai ahí, ya no se consideran tus velas lichvot Shabbat. Cuando las velas se reconoce que es lichvot Shabbat, aunque hagas tenai, cuando es media hora, ya es samuj, ya se considera junto a Shabbat. Pero 1 hora y cuarto, y todavía haces tenai, no se llama adlakat nerot en este momento. Pero si prendes 1 hora y cuarto y recibes Shabbat, se considera ya Shabbat. Cualquier duda me pueden preguntar, me marcan y les aclaro este tema porque es un poco complicado, hay gente que no lo entiende fácil, pero Bezrat Hashem Yitbaraj vamos a tratar de hacer este Hizuk, de hacer Tosefet Shabbat. La mujer que hizo Adlakat Nerot Shabbat y no ha dicho Minja, entonces dice, voy a decir Minja y voy a aprender después, pero ya no aprendí en la hora de Hizuk. Dice Jajam Obada Yosef que se puede rezar Minja después de Adlakat Nerot, aunque ya recibiste Shabbat, puedes rezar Minja de Hol. ¿Por qué? Porque es un Kabbalat Shabbat tuyo, solo. No, aunque no pienses. Tú recibiste Shabbat y de repente dijiste, ay, no dije Minja, di Minja. Lejatjila es mejor decir Minja antes, es mejor. Si no te da tiempo las dos, según Jajam Obada Yosef, es mejor prender en Hizuk y decir Minja después. Dices Minja después y piensas que vas a decir Minja después. Lejatjila puedes hacer así, pero prender en la hora de Hizuk. No, Hizuk es 20. Tosefet es 5, 7, 10, como dijimos al principio. Antes de que está la hora del calendario. Si yo prendí 5, 6 minutos, ya no se considera. ¿Cómo? ¿Antes del calendario? Seguro. No dije 18, ¿verdad? ¿Sí? No, el calendario son 18. Ah, por eso. Todas las horas del calendario, cuando ven horario de encendido, son 18 minutos antes de la Shekiah. Antes, cualquier minuto antes. Cualquier minuto, que son 2 minutos antes, ya estás en Hizuk. Le puedes decir a la Goya que haga todo. Y en ese momento le puedes decir a la Goya que haga todas las melajot, aún en Ben Hashamashot, también le puedes pedir. תפילות של בת ישראל, ובמיוחד של אימא. כל תפילה של אימא שווה 1,000 סגולות. אישה שמתפללת ואישה שלא מתפללת, הילדים שלה הבדל שמיים וארץ. לא אותם ילדים. לילדים שאימא מתפללת, אפילו כמה דקות ביום. יש יותר עד שמיים, יותר מידות טובות, פחות ניסיונות. זה הילדים הכי חשובים והכי טובים, אימא שלוקחת סידור ומתפללת. וזו המתנה הכי גדולה שנשים קיבלו, שבכלל מותר להם להתפלל. שהאישה מתפללת תפילת 18, תפילת עמידה, כאילו היא נכנסת לקודש הקודשים. כמו הכהן גדול בקודש הקודשים, שהתפילה שלו מתקבלת, ככה אישה ובת שמתפללת תפילת 18. בטוח התפילה שלה מתקבלת. אז לכן להתפלל שחרית, מנחה, במשנה ברורה כתוב כל אישה להתפלל שחרית ומנחה. אבל הרב קניאבסקי אומר, אבא שלי אבי מורי, הרב שר התורה הרב קניאבסקי, שבדור שלנו צריכים להוסיף גם תפילת ערבית. כי יש כל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה מחלות וכל מיני דברים, צריכים תפילות של אמא. אז גם בלי נדר, תפילת ערבית. כל קבלה שאתם מקבלות, תגידו פעם ראשונה בלי נדר. אם פעם לא הספקתם o פעם לא יכלתם, לא קרה שום דבר, אבל להשתדל. Me explicó la Rabbanit el segundo punto de Hizuk es Tosefet Tefilá. Ya hablamos de Tosefet Shabbat, ahora vamos a hablar de Tosefet Tefilá. Dijo la Rabbanit que es muy importante que toda Bat Israel procure de decir Tefilá. La Tefilá de una mujer dice que es un zehut que Hashem le dio a la mujer, la fuerza de la Tefilá. La fuerza que tiene la mujer en la Tefilá la comparó al Kohen Gadol en Kodesh HaKodashim. Cuando la mujer toma un sidur y dice la Amidá, se considera la misma categoría como el Kohen Gadol en Yom Kippurim. Y dijo la Rabbanit, no sé si pusieron atención o pusieron cuenta en lo que dijo, Vadai Batuach que la Tefilá mitkabel. Batuach. Una mujer que toma un sidur y dice la Amidá, es Batuach que su Tefilá es recibida. Un hombre, necesitamos minyan, necesitamos ir al knis, necesitamos
tefilín, necesitamos talit, necesitamos todo lo que nos va a ayudar para poder decir tefilá, y ojalá nuestra tefilá sea recibida. Pero la mujer que toma un sidur y lee la amidá es igual que el Kohen Gadol en el Kodesh HaKodashim, y batuaj, es seguro que su tefilá es mitkabel. Una mamá que reza las tefilot y una mamá que no reza, te das cuenta en el éxito de los hijos. Es Hebdel, así dijo la Rabbanit, Shamaim Ba'aretz. Es una diferencia Shamaim Ba'aretz, el Siatad Ishmaya que pueden recibir tus hijos, porque la mamá mitpalel dice tefilá, aunque no pidas por ellos. Mucha gente piensa que decir la amidá es ponerte a pedir 1000 cosas. Y Hashem cuida y protege y bendice a este. No, amidá es decir las palabras de la amidá. No tienes que aumentar nada. Créanmelo, que una mujer que lee la amidá, así, leer la amidá, sin pedir nada, pediste todo. Una mujer que no pide cosas personales, no pediste por ti, no pediste por este hijo y por este hijo y por refuá y por shidduch y por parnasá. Tú leíste la amidá como los jajamim nos dictaminaron las verajot de la amidá. Dice Rav Pinkus, Anshe Knesset HaGedolá metieron adentro de las palabras de la amidá todas las tefilot habidas y por haber. Todas las situaciones que pueden pasar en el mundo están metidas adentro de las palabras de la amidá. Si quieres shemirá, está en la amidá. Si quieres parnasá, está en la amidá. Si quieres shidduchim, todo está en la amidá. Una mujer que lee Shemona Esrei, que toma un sidur y lee las verajot de la amidá, que sepa que le estás asegurando a tus hijos y a toda tu descendencia mucha verajá, protección del Yetzer Hará. Hay muchos nisionot, vivimos en un mundo lleno de nisionot. ¿Cómo podemos estar seguros? Tus hijos están en tu casa chiquitos y sientes que tienes todavía cómo los puedes dominar y cuidar. Los hijos empiezan a crecer, puedes estarlos cuidando en donde estén. Necesitas que tengan esta Shemirá min Hashamayim, necesitas que tengan esta protección. Esa amidá que la mamá reza en su casa le está asegurando Shemirá y Berajá y Parnasá y Briut. Tienen que ser las tres. Todas las descendencias, todos sus hijos, por el zehut de la tefilá de la mamá. Es una tefilá que tiene mucho koach, mucha fuerza. Y no tarda mucho la amidá. Una persona tiene que saber, si yo puedo pararme hoy, tengo que rezar más rápido, porque hoy tengo prisa, tengo que ir a tal lugar. Aprende también a rezar rápido, pero no dejes de rezar. No dejes de decir la amidá, pero no voy a poder pedir y todas mis tefilot. Hay mujeres que al terminar el Okai Netzor, antes de decir Ose Shalom, tienen su lista de muchas tefilot. Todo vale, no estoy menospreciando nada, pero no le des más hashibut, no le des más importancia a tus tefilot que pides a la tefilá que pusieron Anshe Knesset HaGedolá en la amidá. La tefilá que ya dijiste en la amidá, todo lo que puedas aumentar horas, ya lo dijiste en la amidá. ¿Quieres rezar y quieres desahogar y quieres pedir y quieres llorar? Adelante, vale mucho, pero la amidá sirve como alguien en especial. Nosotros decimos en la amidá, Refaenu Adonai Benerafe, Oshienu Benibashea Kite Ilatenu Ata. En ese momento se abren las llaves del Shamay de refuá, y todo el Yehudí que necesita refuá recibe refuá, porque tú dijiste Refaenu Hashem Benerafe. Cuando decimos Barejenu Hashem Elokeinu Bechol Maaseh Yadenu, que haya Parnasá, Hashem Yitbaraj abre los shearim de Parnasá, y todo el que necesita Parnasá recibe Parnasá. Por eso la amidá no la decimos en singular, la decimos en plural, porque todo Am Israel goza de tu amidá. Con más razón tú, con más razón tu esposo y tus hijos.
tus familiares, con más razón. Hay que decir las 3. Ahora, entonces estamos viendo la importancia de decir tefilá. Dijo la Rabbanit que el Mishnah Berurah dice que es importante que la mujer rece 2 tefilot, es decir, Shachrit y Minja. Cuando también no tienes tiempo para rezar y para decir Baruch She'amar y Pesukei de Zimran y Birkot HaShachar, párate y di la amidad directo. Y si tampoco tienes tiempo, di la amidad. Cuando dices la amidad, ya dijiste tefilá. ¿Cuántas veces por tener que decir mucho, ya no decimos nada? Puedes pararte a decir la amidad directo. Es mejor pararte a decir la amidad directo, la pura amidad, a no decir nada. Y si tienes tiempo para decir Birkot HaShachar o la amidad, ¿qué va primero? La amidad, porque la amidad es tefilá. Eso va primero que todo. Cuando tú dices, tienes nada más, por ejemplo, 4 minutos, o dices Birkot HaShachar o dices la amidad. Es más importante la amidad que todo, porque con la amidad tienes ese zehut de tefilá. La mujer tiene también, todo es importante. La mujer está peturá de Kriyat Shema, Bismaná no tiene la obligación, tiene obligación de recibir Ol Malchut Shamayim, pero tengo tiempo, voy a decir la amidad, voy a decir Kriyat Shema, digo Birkot HaShachar, pero hay veces que no tienes tiempo, di la amidad, Minja. Minja y Arbit se puede. Vas a decir Minja y dices, no, es que tengo que decir Ashrei antes de la... No quieres decir Ashrei, no digas Ashrei, di la amidad, párate y di la amidad, para Minja, la pura amidad, con tal de decir tefilá, y esa tefilá ya abriste los portones del Shamayim, de Briut, de Parnasá, de Da'at, de Jochma, de Teshuvah, de Selijá, de Shemirá, de Jerusalén, de Shema Kolenu. Cuando dices Shema Kolenu, adivina qué fuerza tiene tu tefilá de Shema Kolenu. Todo Yehudí que pide una tefilá, tú ya le abriste las puertas a ese Yehudí también, porque tú dijiste Shema Kolenu Boreolam, escucha nuestras voces. Tú pediste para cada Yehudí que pida tefilá, tú ya pediste que todas esas voces sean escuchadas. Es muy fuerte lo que es la tefilá. Entonces dijo la Rabbanit así, que es importante que digamos 2 tefilot al día, Shachrit y Minja. Rab Chaim Kanievsky, que es el papá de la Rabbanit, dijo que como estamos viviendo épocas que se necesita mucha Shemirá, hay muchos nisionot, hay muchos que no haya, pero hay muchas cosas en el mundo que queremos tener protección, queremos tener Shemirá. Dijo Rab Chaim Kanievsky, es importante que las mamás, las mujeres empiecen a rezar Arbit, que también recen la tercera amidad, que es decir 3 amidot al día. Aunque ya se considera Arbit del otro día, que es de mucho. Está bien, pero es 3 amidot, porque rezaste Arbit, Shachrit y Minja. Es importante que recen Arbit. Y si suponte no pudiste rezar hoy, pero mañana sí puedes, un día que sí puedes, y tienes esos 5 minutos libres, toma el Sidur y di Arbit. Y estás asegurando a Am Israel y a tus hijos mucha verajá y siatá dishmayá. Son momentos que hay que aumentar tefilot, hay que aumentar siatá dishmayá, y todo el siatá dishmayá se aumenta por medio de la tefilá. Ribka Imenu es la perashá de la semana. Dice el pasuk, Vayetar Yitzhak Lashem lenochach ishto ki akarahi. Y pidió tefilá Yitzhak frente a su esposa porque era estéril. Pregunta a los jajamim, ¿por qué no dice al revés? Que Ribka era akara y Yitzhak pidió tefilá. ¿Por qué comienza diciendo Yitzhak pidió tefilá? Primero cuéntame qué pasó con Ribka, que era estéril, no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo Yitzhak? Pidió tefilá. Pero comiénzame primero a contar qué pasó con Yitzhak y después me dices qué hizo, qué pasó con Ribka, y después que Yitzhak pidió tefilá. El pasuk dice no, pidió tefilá y rogó Yitzhak. ¿Por qué rogó?
¿Qué pasó? Después la Torah cuenta porque era estéril. Pero tendría que primero contarme que es estéril, que no tienen hijos, entonces decidieron pedir tefilá. Dicen de aquí los jajamim que de aquí aprendemos que todo el motivo del problema era para que pida tefilá. Todo lo que era estéril, Rivka, era para la tefilá, no es para arreglar el problema. De aquí aprendemos del pasuk que el problema, la tefilá no viene para arreglar el problema. El problema vino para que digas tefilá. Porque Akadosh Baruj Hu mitave, desea las tefilot de la persona. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu desea la tefilá de la persona? ¿Que Boreolam necesita algo? La explicación es que la mejor forma que la persona puede demostrar emuná es cuando dices tefilá. ¿Cuándo demuestras que tienes emuná? Fe en Hashem, cuando dices tefilá. Tú le pides y le ruegas al quien sabes que es el Todopoderoso. Tu tefilá es la única que demuestra la fuerza de tu emuná, es la tefilá. Cuando... Pues hay que pedir en ese caso por la persona. Sí, pero no menospreciar. Sí, todo es bueno, pero más la tefilá es recibida en la amidá que lo que pides por aparte. Porque en tu amidá ya le diste verajá a todo Am Israel. Depende de la amidá, podría yo pensar. También. Pero más que todo, la tefilá es general y todo Am Israel goza de tu tefilá. Para todos. Seguro, también tú eres el primero que gozas de tus tefilot. Porque tú eres el que la estás pidiendo. Pero dice los jajamim que la tefilá es la finalidad de todo es la tefilá. Porque por medio que el Yehudí pide tefilá, estás demostrando emuná en Akadosh Baruj Hu. Cuando una persona tiene fe en Boreolam, pide tefilá. Baruch Hashem, mi mamá Lea Shalom, ella fue un ejemplo de estas enseñanzas que nos enseñó la Rabbanit. Ella, Lea Shalom, se puede decir que casi lo que yo me puedo acordar, siempre prendía velas de Shabbat temprano, aunque todavía no sabíamos del horario de Jizuk. Ella siempre temprano se preparaba, ya estaban las velas prendidas, ya estaba leyendo Teilim, y siempre las velas de Shabbat estaban prendidas temprano. No es casualidad que por el zehut de ella se hizo la hora de Jizuk en México, porque ella empezó con sus actos la hora de Jizuk. Ella misma comenzó y hacía la hora de Jizuk. Y por eso Baruch Hashem es que se aumenta y se aumenta la hora de Jizuk de Benot Israel por el zehut. Ella tiene mucho zehut porque ella siempre trató y se esforzó para hacer la hora de Jizuk. Siempre cuando ya nos íbamos a la tefilá y ella estaba sentada y las velas de Shabbat ya estaban prendidas, ya estaba en la ventana sentada leyendo Teilim, leyendo el Lamaor de la Perashá, pero ya estaba lista, como dice el Rambam. Cuando vas a recibir a una reina a tu casa, cuando llega la reina, ¿todavía te estás alistando o ya estás abajo en la casa, en la calle, esperando a que llegue la reina? Imagínate que llega la novia de tu hijo a la casa y cuando llega la novia todavía están todos En tubos. con los tubos, todavía no se han vestido, todavía están en la preparación, y la novia dice ya llegué y el novio todavía ni tiene la ropa. Ahí la novia dice no soy esperada, no fui deseada. ¿Por qué? Porque no se prepararon para recibirme. Pero la novia llega y ya ve al novio esperando, y ya ve a la familia, entonces ahí la novia siente esa hashibut, esa importancia, y eso es Shabbat Malketá. La novia de Shabbat Kodesh, que es la Shejinah Kedoshá, llega y quiere vernos, que estamos ya esperándola para recibir. Por eso es muy importante el Tosefet Shabbat. Cuando yo recibo Tosefet Shabbat, ya estoy yo esperando a la Malká, a la reina que llegue. Es un kabod que le estás dando a Kadosh Baruj Hu. Mi mamá Lea Shalom también fue una mujer que se destacó en lo que es tefilá. En lo que es tefilá, ella tenía la midá de pedir tefilá por Am Israel. Y sus tefilot siempre las decía con mucho esfuerzo y con kavaná.
Y por eso ella lograba todo lo que quería lograr, ella lo lograba por medio de tefilá. Le pedía tefilá a Kadosh Baruj Hu para cualquier cosa. Ella sabía lo que es emuná y sabía que todo depende de Hashem Yitbaraj. Por eso en cada momento ella se paraba y pedía tefilá. Tefilá por Am Israel, tefilá por todo lo que necesitaba. ¿Cuántas veces contó que necesitaba un taxi? No tenía chofer. Ella iba y venía en taxis y necesitaba llegar al centro, o ya estaba en el centro y tenía que llegar a Polanco. Y en el centro decía, Boreolá, mándame un yehudí que me pueda regresar con un yehudí, no tenga que tomar un taxi. No alcanzaba a terminar y se frenaba una persona y decía, señora, ¿para dónde va? Quiere decir que ella sabía el kesher con Akadosh Baruj Hu es la tefila. Y por eso lo que es Shabbat Kodesh, Tosefet Shabbat y Tosefet Tefilá, eso Bezat Hashem Yitbaraj nos va a dar a todos nosotros Tosefet Chaim, mucha verajá y siyatá d'ishmaya. הדבר הכי חשוב מהכל זה צניעות. כל אחד מוסיפה משהו בצניעות, אפילו סנטימטר. אפילו שהיא לא מגיעה ליעד שאמרו לנו הכל הגדולים. אם אפשר כמובן, אבל לפעמים לא אפשר הכל לעשות בדיוק כמו הכי. אבל כל סנטימטר שבת ישראל מוסיפה, אם היא סוגרת בצוואר עוד סנטימטר, מוסיפה בשרוול, בחצאית, כל סנטימטר של צניעות זה קילומטרים של ישועות. Dijo la Rabbanit, el tercer punto que Benot Israel tenemos que reforzar es la mitzvah de tzeniut. Todo, hay veces uno no puede, o no está en la categoría, o todavía no está en la forma de hacer un tzeniut completo. Pero todo lo que puedes aumentar en tzeniut, dijo la Rabbanit, 1 centímetro de tzeniut son kilómetros de yeshuot, de salvaciones que el mundo recibe, la mujer y la familia. Quiere decir, tú te cuidas en un acto de tzeniut, por ejemplo, en hablar, en un acto de tzeniut, afilo tzeniut contigo misma, en tzeniut de lo que vas a hacer dentro de tu casa, y decides, por ejemplo, hacer un acto de tzeniut que todavía no te llamas al 100% del tzeniut. Entonces muchas veces pensamos, si yo no puedo hacer el tzeniut al 100, entonces no tengo la obligación de tzeniut. No es así. Todo lo que uno puede aumentar en tzeniut, lo que sea, en el Shamaim vale como kilómetros de tzeniut. Y eso es lo que todo Bat Israel tiene que saber y sentir. Estoy creciendo en tzeniut. Si voy a crecer en tzeniut, en cualquier cosa, no es el momento para dar ejemplos, pero cada uno sabe qué puedo mejorar en tzeniut. Aún saliendo de mi recámara voy a tratar de hacer esto para tener tzeniut. Aún tener tzeniut cuando estoy solo. Aún tener tzeniut en cualquier situación y dices, me voy a portar en esto con tzeniut. Puedo pasar por aquí, mejor paso por allá, para que no me vean también es tzeniut. Todo tiene fuerza de tzeniut, lo que cada uno sienta, lo que cada uno vea que puede estar en esa categoría de subir un paso más en tzeniut, en el Shamaim lo consideran, tú hiciste un acto pequeño y en el Shamaim consideran como hiciste kilómetros de tzeniut, como que hiciste de Barim Gedolim cosas grandísimas de tzeniut. Por lo tanto, tenemos que Bezat Hashem Yitbaraj tratar lo que está diciendo la Rabbanit para todas las Benot Israel, 3 puntos que son principales. Tosefet Shabbat, acuérdense así, Tosefet Shabbat, Tosefet Tefilá y Tosefet Tzeniut. Y Bezat Hashem Yitbaraj, estos 3 puntos que vamos a hacer Tosefet, que Boreolam nos dé Yosif Lanu Shenot Chaim, Yosif Lanu Berachat, Tzlachat Siyatá d'Ishmaya, Shemirá min Hashamayim, y Nosif, aumentemos Nahadroch HaKadosh Baruch Hu, que estas palabras sean para hacer Nahadroch HaKadosh Baruch Hu, y por este Zehut sea Ilui Neshama, para mi mamá Lea Shalom y Bombat Margarita, que pida mucha tefilá en el Shamaim por todo Am Israel, tanto ella quiso y amó a todo Yehudí y Yehudí. No hay duda que los tzadikim en el Shamaim siguen trabajando, así como aquí en la tierra ella corría. Hoy sí, nada más una cosa que me contaron el domingo. El domingo me contó una persona que tenía que arreglar un departamento para su hija y mi mamá Lea Shalom le ayudó a arreglar el departamento, la cocina, las cortinas, todo lo que es la decoración del departamento, porque no se podía entrar. Y en eso le dijo mi mamá, ¿sabes qué? Tu hija ya va a llegar de viaje y la casa no está lista, tenemos que
apurarnos para poder terminar, vamos para allá, van a venir los trabajadores para terminar. Y en eso cuando están caminando, pasaron en Polanco por un puestito de revistas y en eso había un cartón así grande con una figura de Peritzut. Y en eso mi mamá se detuvo y la señora dice, pensé que iba a comprar una revista a la señora Ivonne, que esta se detiene en el puestito de revistas. Ella se detuvo y le dijo al señor, sí, mire señor, mis nietos, mis alumnos salen de la escuela y van a pasar todos por acá. Quiero que por favor quite este cartón de acá que no está bonito para los muchachos. Pero yo le voy a traer ahorita a usted unos trajes, le voy a traer una ropa de regalo para que lo quite. No nada más le dijo que lo quite. Ella vio la forma, cómo convencer al Señor. Esta señora me dijo, me quedé con la duda si el Señor le va a hacer caso o no le va a hacer caso. Dice que pasaba por ahí, días y días pasaba y ya no estaba ahí este anuncio. Porque la persona sintió que ella me va a dar, me pidió, se lo voy a hacer. Kol mi shesh lo yirat shamayim, toda persona que tiene temor de Hashem, de Barav Nishmaim, sus palabras son escuchadas. Y ella lo hacía por sentir ese ahrayut, esa responsabilidad por toda persona. Y sabía, van a salir los muchachos y van a tener este nisayón de ver algo que no deben de ver, y yo puedo hacer algo para quitarlo, tengo responsabilidad. Ella sentía ahrayut, responsabilidad por los demás, no nada más en ayudarles, sino también ayudarles espiritualmente. Cuando fueron a recoger el material que iban a comprar, no tenían cómo regresarse, y en eso la vio como estaba pidiendo tefilá para que venga alguien y los lleve, y en eso se paró un yehudí y los llevó. Dice, nada más de estar con ella 20 minutos aprendí muchas cosas. Aprendí zerizut, hacer las cosas rápido. Hay que ir, hay que traer, van a llegar. Y yo tenía todavía tiempo. Ella estaba más apurada que ella misma por su hija. La niña ya iba a llegar de viaje y no está la casa lista. Ella sentía hacer las mitzvot con zerizut, no dejarlo para mañana. Después de unos minutos aprendió el ahrayut por los demás. Van a salir niños y van a pasar por acá. Vamos a pedir que quiten este anuncio de acá. Pero ¿quién te va a hacer caso de quitar un anuncio? Pero si le das al goy y le vas a dar ropa o le vas a pagar algo de dinero para que lo haga, ahí demuestras que te importa, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y después tefilá, como una persona pide tefilá para recibir un taxi o para cosas pequeñas, sentir que dependemos de Boreolam para todo. Bezat Hashem Yitbaraj, vamos a seguir 120 años con salud, sus caminos, Bezat Hashem Yitbaraj.